Romanos 5:8. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vamos al verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bien, dense cuenta en lo que acabamos de leer antes de desarrollar el tema. Mira el lugar que ocupa el amor de Dios, ¿no? Todo comenzó con el amor de Dios, prácticamente, si me permite la expresión, fue lo que lo motivó a enviar a su Hijo y a que el Hijo muriera por nosotros, ¿cierto? Cuando Cristo muere por nosotros, ¿qué ocurre? Dice que somos justificados en su sangre, ¿sí? Y ser justificados en la sangre, ¿qué significa? ¿Qué dice el texto? Ser salvo de la ira. Bien. Luego, en el otro texto que leímos al final, decía de que por la obediencia de uno fuimos hechos justos, ¿no? O sea, hay dos cosas ahí importantes. Primero vemos sangre, luego vemos obediencia, ¿no? Téngalo ahí presente. Vamos a ahondar un poco más en la justicia de Cristo dentro del tema de nuestra justificación. Como les decía la semana pasada, cuando pensamos en la justicia de Cristo podemos apreciar dos maneras para acercarnos a ella, un tema que ya pues hemos tocado muchas veces. Hay una justicia que uno puede decirle activa y hay una justicia que uno puede decirle pasiva. Son solamente terminologías, tecnicismos para facilitar, no para complicar, sino para facilitar la comprensión, ¿sí? Vamos a desarrollar esas ideas, que hay como, por así decir, dos facetas de la justicia, activa y pasiva. Y vamos a estar viendo también que esa justicia fue aceptada por Dios, fue imputada por Dios a nuestras vidas sobre la base de la gracia de Dios. Será eso entonces lo que estaremos tratando en esta noche, en dos puntos. Primer punto será doble justicia imputada. Y en el segundo punto veremos superabundante gracia. ¿Listos? Primer punto, doble justicia imputada. Ahí lo vimos en Romanos capítulo 5. Una y otra vez lo vemos. Murió por nosotros cuando éramos impíos. Siendo enemigos, la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. ¿Sí? O sea, se destaca la idea de que Cristo vino a cumplir una obra en nuestro lugar, por nosotros. Y esa obra concluyó con la muerte. Y en el otro texto que vimos en el 19, hablaba de obediencia, ¿sí? Que con la obediencia de Él fuimos constituidos justos, ¿sí? Ahí están los dos tipos de justicia de lo que les estoy hablando. Cuando pensamos en la justicia pasiva de Cristo, estamos contemplando nuestra deuda siendo pagada totalmente. Nosotros habíamos ofendido a Dios, la dignidad de Dios, los mandamientos de Dios. Es una dignidad que es infinita, que es santísima. Entonces, es una deuda prácticamente infinita también. Bueno, cuando pensamos en la justicia pasiva de Cristo, estamos diciendo que cuando alguien ofende la dignidad infinita de Dios, tiene que pagar. Tiene que pagar por haber ofendido la dignidad de Dios. Y es lo que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? O sea, debe morir alguien. El pecador tiene que morir. No es simplemente colocar
el polvo que se barrió debajo de la alfombra, no es simplemente tirar todo el desorden allá al closet y esconderlo sin haber ordenado nada. No, debe haber un pago de verdad, ni siquiera un abono. Es un pago completo de paz y salvo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la justicia pasiva, estamos pensando es que Cristo pagó esa deuda. Mi deuda era morir y morir por la eternidad. ¿Sí? Cristo, ¿qué hace por nosotros? Padece y muere por nosotros. O sea, Jesús se da en sacrificio en lugar de nosotros. Asumió el castigo que merecíamos nosotros y satisfizo la justicia que Dios nos reclamaba a nosotros. Él reclamaba un monto infinito y Cristo se lo paga completamente. Por lo tanto, esa justicia de Dios se satisface adecuadamente, realmente, completamente. Bueno, y así es como termina uno de los versos que leímos ahorita. Dice, seremos salvos de la ira. Claro, la justicia de Dios activa, por así decir, la ira de Dios. Hasta que esa ira no sea satisfecha o esa justicia no sea cumplida, su ira permanece viva. Así es la condición de Dios y los pecadores. Dios no ama a los pecadores. Hay una ira viva, encendida al máximo en contra de ellos hasta que alguien pague por ellos. Si Dios no estuviera airado, entonces no hubiera mandado a su Hijo. Lo que Cristo hace es tomar el lugar del pecador, satisface la justicia de Dios y por lo tanto ya no hay ira. Ya no hay ira de Dios para los suyos. Para mí es inevitable recordar Isaías 54, ¿no? Cuando le dice, regocíjate estéril, luego le dice, ya no me enojaré más contigo. Esa palabra es para la iglesia. Ya Dios no está más nunca enojado con su iglesia. Pero bueno, eso sobre la justicia pasiva, que Cristo muere por nosotros. Y ahora hablemos de la otra parte, activa. ¿Qué es eso? Justicia activa de Cristo. Hermanos, francamente, cuando nosotros pensamos en justificación, los que han leído más veces la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que esa palabra aparece muchas veces, justificación, uno siempre que piensa en justificación lo imagina en términos exclusivamente de la sangre derramada en la cruz. Y lo que acabo de decir, eso es algo conocido por todos los cristianos de cualquier tradición o denominación. Cristo murió por nosotros, eso lo sabemos y lo predicamos en todos los países del mundo. ¿Sí? Pero muchos se quedan ahí, en que Cristo murió por nosotros y piensan que eso es todo. Hay más. Se los propongo de esta forma, lo cual también ya les he dicho antes. Si Dios nos justifica de esa forma, paga por nosotros, por nuestro pecado, el problema no se ha solucionado. Porque hay un pequeño problema, y es que yo soy pecador por naturaleza. Cuando Dios me perdone y me deje en cero la deuda, ¿sabe qué es lo primero que yo voy a hacer cuando salga del juzgado? La deuda va a volver a estar infinita, porque voy a volver a pecar. ¿Sí? Cristo paga toda mi deuda y yo salgo a endeudarme otra vez. Eso va a pasar. Entonces, no es simplemente que Cristo muere por mí. La justicia activa es eso. Cristo vivió por mí. Vivió por mí. Fuimos justificados a precio de sangre. Fuimos justificados a precio de obediencia. Ahí está el meollo. Esa es la justificación. A precio de sangre y a precio de obediencia. Cristo hizo dos cosas por mí y la deuda era tan infinita que se requerían dos cosas: sangre y obediencia. Bueno, de esa forma Cristo, como el segundo Adán, obedece donde yo jamás pude haber obedecido. Y Cristo obedece voluntariamente, perfectamente, la ley de Dios, hasta satisfacer todos los requerimientos de su justicia. Ahorita que vimos, el pecador tiene que morir. ¿Cristo qué hace? Muere por el pecador, o sea, ya se dio el pago.
Pero hay otra cuestión, lo que les decía, el pecador cuando es perdonado, ¿qué va a hacer otra vez? Va a seguir pecando porque él es por naturaleza un pecador. Necesita ser transformado, necesita ser constituido justo. Entonces, Cristo no solo satisface con sangre por el pecador, sino que también satisface los requerimientos de la justicia que el pecador nunca puede cumplir. Los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, civiles, morales, las cuales nos tienen encerrados en condenación, Cristo las obedece perfectamente como Adán no lo logró. Entonces Cristo vivió, obedeció y ganó la justicia por mí. Como decía el texto ahorita, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora este pecador, cuando sale del culto, sale convencido de que fue perdonado, pero sale también convencido de que ha sido justificado, y no porque fue al culto, sino por la sangre de Cristo y por la obediencia a Cristo. Bueno, segundo punto, superabundante gracia. Leamos más textos. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, en el amado Jesucristo tenemos redención por su sangre. Ahí está la pasiva que dijimos ahorita. La remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el que Cristo haya venido a morir por nosotros fue por las riquezas de su gracia. En otras palabras, Dios es riquísimo. El dueño del oro y de la plata. Pero saben, más que hablar en términos materiales, Él es riquísimo en gracia. Y esa es la gracia que dispensa, reparte, derrama, sin reproche, a montones a estos pecadores como usted y como yo. Ahí mismo en Efesios, mire 2:7. Ahí está hablando de que Cristo nos dio vida y luego dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, otra vez, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, hay abundantes riquezas. Dios es riquísimo en gracia. Y sobre esa gracia envió a su Hijo y sobre esa gracia nos resucita juntamente con Cristo. Ahí mismo en Efesios 5:2 dice, anden en amor como también Cristo nos amó, otra vez, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos otra vez el amor. Ahorita que decía Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Esos versículos que leemos, ¿qué resalta, hermanos? Una y otra vez. Gracia, gracia, amor, amor, amor. ¿Sí? Esas verdades resaltan el hecho de que el precio de nuestra justificación no solo fue cubierto completamente, también nos enseña otra cosa, que fue pagado absolutamente de pura gracia. Pura gracia. Como esa parábola, ¿se acuerdan? De ese rey al que le debían muchísimo y el hombre viene y le ruega, por favor, es que no tengo manera de pagarte o dame tiempo de pagarte, ¿sí? El rey había dicho, no, ya pues me paga la deuda, voy a vender a sus hijos, a su mujer como esclavos, a usted también hasta que me pague. Y el hombre por fin, hasta que el rey dice que le perdona la deuda. ¿Se acuerdan? Esa es la escena cuando el hombre sale y se encuentra alguien que le debe a él una plata más poquita y a ese sí no se la perdona. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que
ese rey perdonó de pura gracia. Sabe que el hombre no tiene forma de pagar. Entonces voluntariamente cancela la deuda, así como cuando, no hay comparación, pero pongamos un ejemplo, que le deban a usted una plata que es considerable y usted sencillamente le nace decir, ya, dejemos así, de pura gracia. Eso es gracia, hermano. ¿Sí? Entonces, la justificación nos cubrió completo, pero también la justificación es que paga absolutamente de pura gracia, no por nada en nosotros. Es una gracia libre, gratuita. Lo vimos acá, las riquezas abundantes de su gracia, riquezas abundantes de su gracia. Luego dice su gran amor, su gran bondad. Una y otra vez, gran bondad, grandes riquezas de su gracia. ¿Sí? Es por Él. Y aquí lo vemos otra vez, hermano. Ahorita lo dijimos en Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, sí, o sea, el Padre nos amó. Este amor del que estamos hablando lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. El Padre envía a su Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? Dice, sí, yo voy, por amor también. Ahorita lo leímos en Efesios 5:2, dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ¿sí? O sea, por el amor de Cristo. El amor del Padre envía a su Hijo y el amor de Cristo dice, sí. Les contaba en esos días también de una conversación que tuve con un hereje unitario y el hombre decía que es que era muy cruel, que si es un padre y un hijo es muy cruel que el padre mande a su hijo a morir por pecadores, que eso está muy mal. Está haciendo calificaciones morales un pecador al Dios Altísimo. No ha entendido al Evangelio, no conoce a Dios. Dice la palabra, el Dios manda a su hijo por amor. El versículo famoso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Cómo va a hablar de crueldad si la palabra habla de amor? Y Cristo no fue obligado, no como que el Padre lo empuja para que redimiera a los otros. No, Cristo dice, sí, papi, sí, papá, sí, Padre, yo voy en lugar de ellos, sí. Y lo hace también por amor. Bien, de esta forma, hermano, aquí en esto de justificación que estamos hablando, no se lleva la gloria ni el crédito a nadie, ni usted ni yo, sino solo Dios en su justicia y en su gracia. Pero bueno, hay otra cosa que tengo que resaltarles. ¿Qué les he resaltado? Que es completa en nuestras vidas. Paga mi deuda y obedece donde yo no pude obedecer. Vimos también que es absolutamente libre, gratis, pura gracia, amor, nada de nosotros. Hay otra cosa que debe resaltarlo, hermano, debe darse cuenta de esto. Además de gratuita, otro aspecto que se resalta de la gracia en la justificación es que es voluntaria. Voluntaria de Dios, de parte de Dios. Claro, Dios no está obligado a mandar a su hijo. No se comprometió o no tiene él como ese algo en su conciencia que como si nos debiera mandar a su hijo, como que nos le toca amarnos para matar a su hijo. No, el Padre proveyó esa redención entregando a su hijo voluntariamente. Y a la vez Cristo acepta voluntariamente la sustitución. Él dice, sí, yo voy a satisfacer tu justicia, dame un cuerpo. Pero también dice, yo voy por ellos, oro por ellos. Y hay otro tema de la voluntad de Dios, que cuando Cristo cumple todo lo que debía cumplir, dice la palabra que Dios recibe lo que hizo Cristo como un olor fragante. Voluntariamente también. Efesios 5:2 lo decía, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Leamos esto más claramente en Isaías 53. Y ahí está la justificación, una de las formas más claras de toda la Biblia. Isaías 53:4. Dice,
ciertamente llevó Él, aquí que vemos voluntad, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa es la pasiva, ¿no? La justicia pasiva. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones en nuestro lugar, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. El Padre carga en él, en el Hijo, voluntariamente. Dice, el pecado de todos nosotros. Mira el 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Otra vez el Padre quiso voluntariamente, gracia, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí está hablando ya de que el Hijo verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí ya podríamos ver la justicia activa. Verá del trabajo de su alma y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí, hermanos, está el Evangelio. Ahí está la obra de Cristo. Gracias a la obra cumplida por Jesús, hoy vivimos sin culpa, sin condenación delante de Dios. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, 10. Hebreos 10, 10. Dice, por esa voluntad divina somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora mire el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, fuimos hechos perfectos para siempre. En otras palabras, fuimos hechos justicia de Dios en Él, como también lo enseña 2 Corintios 5:21. Eso es ser justificados. Lo que nuestras obras nunca pudieron obtener bajo la tutoría de la ley, lo hallamos en Cristo por medio de la fe. Y esa condición es inmediata, no demora tras un proceso paulatino de obediencia, como que vamos siendo justificados poco a poco, vamos sumando a la cuenta para que cuando muramos de pronto hayamos alcanzado la medida de justificación. No, la justificación es una escena inmediata porque Dios declara justo a los de la fe de Jesús de una vez por todas. Por eso la palabra dice en Hechos 13:39, sencillamente, en Él es justificado, no será, es justificado todo aquel que cree. Otro detalle que quiero que vean. Ahorita resaltamos que esta gracia es voluntaria del Padre y del Hijo. Y hay otra cosa, esta gracia, esta justicia que estamos hablando hoy, la imputa Dios. Dios mismo es el que la imputa. Nosotros no la ganamos. Es como si todo eso que logró Jesús con su justicia en su vida y en su muerte, Él es el que la toma, Él es el que la aplica. Eso es imputar. Nos la coloca.
No fuimos nosotros, o sea, Cristo ya ganó por nosotros, ahora nosotros debemos aceptarlo, debemos decidirlo para que ahí sí entonces se aplique. O sea, nosotros no la imputamos. Cristo la ganó, ahora uno la coge, le alarga la mano y se la pone. No, Dios es el que imputa la justificación, el que la coloca a nuestra cuenta. Ambas facetas de la justicia de Cristo en nuestras vidas la coloca Dios. Por eso insisto, no es un proceso largo, es de una vez, inmediato. Nosotros no la efectuamos, nosotros no nos hicimos buenos a nosotros mismos. No es que, o porque tengamos un corazón tan dispuesto, él es tan buena persona que tiene un corazón tan dispuesto a las cosas de Dios. No, no fue por eso. Por eso hablamos de imputación. Dios transfiere nuestra culpa sobre el Cordero de Dios y el Cordero justo vive la santidad que nosotros no pudimos lograr. Y esa justicia Dios la imputa a nosotros. Mi pecado se lo imputó Dios a Cristo, lo trató como si fuera pecador y a mí me imputa la justicia de Cristo y me trata como si yo fuera su hijo. Ahora soy su hijo. Bien. Para terminar, les voy a decir dos conclusiones. Primera, todos los pecadores necesitan con urgencia esta justificación. Porque como dijimos ahorita, el que no está justificado tiene la ira activada de Dios en su contra. Sin justificación, usted no está en paz con Dios. No lo está. Todos los pecadores necesitan con urgencia estar en paz con Dios. ¿De qué sirve estar en paz en la casa, en el trabajo y tener de enemigo a Dios? Pero la gente piensa que Dios tiene la obligación de ser bueno con todo el mundo y porque es el papá de todo el mundo. No, eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que Dios está airado con el pecador y que solamente es satisfecha su ira, su justicia, su santidad en Cristo, por la fe de Cristo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y también dice el pasaje, a todos a los que lo recibieron, ellos son hijos de Dios, los que creen en su nombre, los demás no. Por lo tanto, ningún pecador puede saldar esta deuda, ninguno. Y pensémoslo de esta forma, la deuda es infinita. Y usted haga la mejor obra. La Biblia dice que son trapos de inmundicia, que son inútiles y son vanas, pero digamos que valieran algo, haciéndonos, permítame, en este exceso. Digamos que valiera algo, 0,5 o 15. Abone a la deuda infinita. ¿Cuánto queda debiendo? Sigue debiendo infinito. No hay nada que el pecador pueda hacer para cumplir, para saldar, para terminar esa deuda infinita ante un Dios santo y justo. Por eso, una y otra vez, el verdadero evangelio resalta que la salvación de los hombres es por sola gracia. Segunda conclusión. Y hago referencia a unas palabras de Spurgeon. ¿Con qué otro ejemplo bíblico podríamos ilustrar la justificación? Yo creo que Isaías 53 es tremendo, es maravillosísimo. Pero busquemos otros ejemplos bíblicos. Bueno, en el libro de Zacarías hay un caso. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote Josué. Dice allá en ese texto que Josué, el sumo sacerdote, le cambiaron las ropas viles y le pusieron ropas reales. Hubo un cambio en las vestiduras. Ese cambio es el perdón. Y las nuevas vestiduras que recibió Josué reflejan la justificación completada. Es más, el texto dice, Josué no se puso la ropa él solo, se la pusieron. Él no se imputó la justicia, se la imputaron a él. Hay otro caso bíblico, si quieren, Primera de Samuel. ¿Se acuerdan una vez los grandes amigos David y Jonatán? Se intercambiaron elementos. Jonatán le entrega su espada, le entrega parte de lo que sería en términos de ahora una armadura, y David también le da
como una especie de memorial de su amistad. Hay un intercambio prácticamente de vestido, de ropas entre el uno y el otro. David estaba recibiendo ahí las ropas del príncipe, del heredero al trono. Y todos sabemos que el heredero al trono terminó siendo David. Así Cristo tomó nuestros pecados, nosotros tomamos la justicia de Dios. Hay un intercambio ahí. Él coge mi pecado y yo recibo su justicia. Eso es una gloriosa sustitución. Así que las vestiduras que tenemos hoy son mejores que las de Adán. El vestido de Adán, ¿se acuerda que fue con los animalitos después de que pecó? Nuestro vestido es mejor. Adán lo vistió un sacrificio que hizo Dios mismo con sangre de animales, pero a nosotros nos vistieron con ropas celestiales, con las vestiduras del Hijo de Dios. Oremos.